Señor, la palabra que será expuesta, entendiendo, Dios, que es la palabra que tú tienes para con nosotros en el día de hoy. Permite que la podamos, Señor, recibir, que la podamos entender, que podamos entender el trato tuyo para con la iglesia y con nosotros en particular, y que podamos, Señor, estar con oídos afinados y con mente abierta para recibir lo que tú quieres que nosotros recibamos. Tu palabra nunca torna atrás vacía, así que tu palabra tiene que tener respuesta de nosotros, Señor, no necesariamente de venir al frente, pero respuesta de nosotros de cambiar y transformar aquellas cosas que tenemos que cambiar y transformar. Ayúdanos a estar en esta hora atentos a ella, de manera tal que podamos responder a ella en nuestra vida. Gracias por todo, yo me pongo en tus manos sabiendo que toda la gloria y toda la honra es tuya, y yo simplemente soy un instrumento que a ti te place usar en el día de hoy. Pero la gloria y la honra te pertenece solamente a ti. Gracias por todo, y es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén y amén. Le invito a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, un pasaje muy conocido, el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Vamos a dar lectura al pasaje completo, aunque yo no lo voy a usar completo, pero va del 14 al 29. Marcos capítulo 9, versos del 14 al 29, y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró, y corriendo a él lo saludaron, y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se le va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Mucho se ha hablado de este pasaje, yo creo haberlo predicado en alguna otra ocasión, y casi siempre se usa desde el punto de vista de enfocando lo que es la incredulidad, sobre todo de los discípulos, ¿verdad?, para reprender o para sanar, porque a ellos les fue dada toda potestad también, ¿verdad que sí? Así que mucha gente lo predica de esa manera. Hoy yo deseo que miremos algunos versos de este pasaje solamente desde la perspectiva de lo que necesitaba el padre, el papá del nene. Desde esa perspectiva es que lo vamos a estar viendo, porque posiblemente tú y yo hoy nos podamos identificar con el papá, porque estemos pasando situaciones similares, y lo que el pasaje nos dice es necesario que escuchemos en esta mañana. Vamos a ver la historia a grandes rasgos, aunque ya la leímos, pero obviamente siempre hay un contexto, ¿verdad? Jesús está en pleno de su ministerio, y si usted lee antes de este pasaje,
usted se va a dar cuenta que Jesús viene de la experiencia de la transfiguración, donde dejó a 4 de sus discípulos abajo en lo que él subía al monte. Allí hubo esta manifestación, ¿verdad?, donde aparecieron, según los discípulos, eran Moisés y era Elías junto a Jesús, y aquello fue una experiencia gloriosa. No olvidemos que los discípulos venían de ver a Jesús haciendo todo tipo de milagros, ¿eso no es? De haber tenido todo tipo de conversación, Jesús los había educado, los había instruido de todo, de lo que era su ministerio, de lo que a la larga iba a pasar con ellos. Y encima, algunos de ellos tienen esta única experiencia del monte de la transfiguración, que ciertamente si nosotros vemos eso hoy día, vamos a gritar como gritó Pedro cuando vio a Jesús caminando por encima del mar, un fantasma, ¿verdad? O otros van a decir que son espíritus que andan por ahí, que necesitan, que andan como ánima en pena o qué sé yo qué. Pero lo cierto es que aquello fue una manifestación del poder de Dios, punto, una vez más. Así que Jesús bajaba del Tabor, pasada la transfiguración, cuando se encuentra al pie de la montaña, estaba bajando a la montaña, con un grupo de gente que estaba alborotada, en el buen español, que estaba alarmada y que estaban rodeando a los apóstoles, ¿verdad? Cuando uno ve una escena así, uno piensa que es que le van a dar a los apóstoles. Y Jesús entra y pregunta, ¿qué pasa? ¿A qué obedece este alboroto aquí? Obviamente, mucha gente cuando vio a Jesús se asombró y empezó a acercársele, a saludarlo, lo dice el mismo pasaje. Pero Jesús pregunta, ¿qué sucede? Y quien le contesta es un papá, del cual no aparece nombre. Así que le puede poner su nombre si usted quiere. La Biblia no registra el nombre del padre de este niño. Y es el padre el que le contesta. ¿Por qué? Porque es el padre el que tiene la necesidad. Y es el padre que por lo menos ha oído de Jesús. Mínimo, tuvo que haber oído de Jesús. Así que el padre contesta. Y le contesta qué era lo que estaba pasando y le explica qué era lo que le pasaba al hijo, ¿verdad? Y le da la explicación que yo no se la voy a volver a leer porque eso no es lo que yo quiero traerle en esta mañana. Hay quienes dicen, era epiléptico, que de verdad tenía un demonio, que era que padecía de lo que fuera. Eso no es lo importante ahora. Tenía una situación que ciertamente le dificultaba su vida, que dificultaba que él fuera un niño normal y por ende mortificaba al padre el tener que bregar con una situación como la que tenía su hijo, porque ciertamente a quien le gusta ver un hijo, ¿verdad?, con esa descripción que dice que lo tiraba al piso, que se daba contra el suelo, que se hería, que botaba espuma por la boca y todas esas cosas. A ningún padre, a ninguna madre le gustaría ver un hijo así. Jesús, luego que escucha la explicación del Padre, reprende a los discípulos. Yo tampoco voy a hablar de eso. Eso es tema de otro sermón que algún día vendrá. Así que yo no voy a hablar de la reprensión que Jesús le hace a los discípulos. De lo que yo le vengo a hablar en esta mañana es del diálogo que se establece entre el Padre y Jesús. De esa conversación de esos dos personajes nada más, que parece que nadie se dio cuenta porque nadie interrumpió, y la Biblia lo registra, la conversación una cosa tras la otra, porque me pareció a mí que muchas veces nosotros hemos tenido esos diálogos con Jesús. Eso me pareció a mí. A lo mejor usted no es así, ¿verdad? Y usted es de estos cristianos que el clavo pasado, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Pero como yo soy de carne y hueso, pues en algunos momentos yo he tenido diálogos similares como este a Jesús, y tengo que decir también que con respuestas similares a las que Jesús dio a este diálogo, que es a donde yo los quiero llevar en esta mañana. Así que ese diálogo comienza el Padre contestándole una pregunta a Jesús.
Después que el papá le dice lo que es, y después que Jesús reprende a los discípulos, Jesús se vira hacia el Padre y le dice: ¿cuánto lleva el chico con esta condición? ¿Cuánto lleva tu hijo con esta condición? Esa es la primera pregunta que le hace. La segunda pregunta, que es un diálogo, porque acuérdense que es un diálogo, el papá le va a contestar, ¿verdad que sí? ¿Qué le contestó? Desde niño. Y le dice, le añade: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. No le dijo casi nada, ¿verdad? Y Jesús le contesta, quizás la respuesta que no esperaba: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el papá, muy sabio desde mi punto de vista, le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad, por si acaso se me quedó algo. Y de esas 4 cosas es que yo quiero comentar un poquito. Mi sermón no es largo aquí, no es largo. Yo no sé si aquí va a ser largo. Aquí tiene 3 páginas, eso se hace en 20 minutos, ¿verdad? Como mucho 25 con el llamado. Así que nos vamos a detener en esta conversación. Déjeme, antes de entrar a la conversación, aclarar 2 conceptos que para mí son vitales, porque dependiendo de donde usted lee este pasaje, que se encuentra en Lucas, en Mateo y en Marcos, yo estoy utilizando el de Marcos, usted va a ver que tiene unas diferencias, como todos los pasajes en la palabra, cuando en los evangelios, con relación a Jesús. Unos dan más detalles que otros, unos tienen cosas que otros no tienen. Por eso los que predicamos siempre vamos, ¿verdad?, para adelante y para atrás cuando vemos que los pasajes están en otros lugares. Así que me es necesario aclararle 2 conceptos para que usted pueda entender lo que es el mensaje de hoy. Y son los conceptos de creer y de fe, que la gente los da por igual, pero no son iguales. Y lo que yo voy a decir hoy, quizás usted pueda diferir de mí. Yo encontré 2 hasta 3 versiones diferentes con relación a estos 2 conceptos. Yo voy a traerle el que a mí me dio más sentido común, porque Jesús era de sentido común. Por eso hablaba con parábolas, para que la gente los pudiera entender, porque las parábolas le hacían a la gente llevarlos a ver las cosas como son, simples. Así que creer es un acto interior de reconocimiento, tanto mental o intelectual, de quién es una persona, de lo que es una persona, de lo que es. Mientras que la fe es la creencia en acción. Me explico. La Gran Comisión dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué dice? El que tiene fe. ¿Qué es lo que dice? El que creyere, el que crea, el que cree. ¿Por qué? Porque el que cree te lleva a tener un conocimiento de Jesús. Y tú tienes primeramente que conocer a Jesús. Y después que tú conoces a Jesús y tú sabes quién es Jesús, tú activas tu fe. ¿Qué dice Hebreo que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tú llegas a eso si tú no sabes o si tú no conoces quién puede producir eso en ti? La fe es la acción. Yo creo en Jesús y porque yo sé que Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es el creador de los cielos y la tierra, porque Dios ha hecho milagros, los hizo y están en la Biblia, los he visto todavía al día de hoy. Yo creo en Él, yo practico entonces mi fe, que me lleva a dar por cierto lo que no veo, lo que acabó de hacer Leslie. El diálogo de Leslie con su tío fue la presentación de la fe de Leslie, porque ella cree en un Dios que conoce, y porque lo conoce, ella no ha visto a su hijo cada vez va para atrás, pero ella habla y proclama que él va a ser rescatado por el Señor. Y que un día lo vamos a ver entrar por aquí, restaurado, levantado.
Y esa fe, usted y yo la tenemos que activar. Yo no se la puedo activar a usted. ¿Sabe? Si usted compra un celular, cualquiera se lo activa por ahí, cualquiera le pone todo lo que hay que ponerle. Pero la fe nadie la puede activar, la tiene que activar usted. Las dos son necesarias. Las dos son necesarias. ¿Me escuchó bien? Las dos son necesarias. Y sientan las bases para que una a la otra produzca una relación nuestra con Dios. Sabiendo quién es Dios y activando la fe, nosotros mantenemos y hacemos una relación con Dios. En la cuestión lingüística, para aquellos que les gustan los orígenes de las palabras, pues yo vine preparada. ¿Ok? En el original es pistis, que su significado es confiar. Y en el original creer es pistis y es confiar. Y en él y fe en el original es pisti, pero es confío. Eso no es igual. Eso no es igual. Usted está entendiendo, ¿verdad que sí? Yo espero que sí, que me está entendiendo. Porque no es lo mismo. Confío es la acción. Que no importa qué, lo dijo Leslie, me dio la introducción ahí. Yo voy a confiar porque yo sé en quien yo he creído. Las dos significan confiar. Uno, en términos lingüísticos, es un sustantivo, en el caso de creer, y en el caso de fe es un verbo, porque es acción. Pero tienen el mismo significado en griego, pisti, significan confiar. Aclarado eso, volvemos al pasaje. Porque así usted va a poder entender un poquito mejor lo necesario que fue este diálogo para el Padre del Hijo. Y lo importante que va a ser que usted y yo lo entendamos para nuestros diálogos futuros con el Señor. Yo espero que usted hable con Dios, ¿sabe? Yo espero que usted tenga costumbre de cuando va guiando, apagar el radio y empezar a hablar como un loco, aunque el que esté al lado lo mire como si usted fuera en otro planeta. Y espero que usted mantenga esas conversaciones con Dios. La palabra del Padre hacia Jesús, de que si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, nos hace saber claramente que Él tenía un conocimiento de quién era Jesús. Pues claro, no dice que la fama de Jesús se había corrido por toda la región. Claro que Él había oído de Jesús. Claro que Él sabía quién era ese. El saber quién era no quiere decir que Él tiene su fe puesta en Él. Porque hay mucha gente que conoce, pero no pone su fe en el Señor. Los impíos saben quién es Jesús. Los que dicen que son ateos saben quién es Jesús. Que no lo reconocen como el Hijo de Dios, obviamente, ¿verdad? Porque entonces tú no le das el lugar que corresponde. Pero no hay duda de que tenía un conocimiento de quién era Jesús. A esto Job le llama que de oídas te había oído. La iglesia está llena de gente que ha oído a Jesús de oídas, que sabe quién es Jesús de oídas, porque realmente no se ha dado el tiempo ni se ha dedicado a conocer quién es Jesús para entregar su corazón y su vida a Jesús. Porque la diferencia de creer y servirle a Jesús es que usted lo acepta como Salvador por quien es y entrega su vida al Señor, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, decía Pablo. Y eso hace una gran diferencia. Este hombre no registra que él confesara a Jesucristo como Salvador, ni que andaba detrás de él. Esto es un encuentro casual, ¿verdad? Casual, en medio de una crisis y de una necesidad. Así que estos de oídas te había oído
Hay muchos adentro y fuera de la iglesia que solo saben de Jesús de oída, pero no necesariamente porque han creído, no necesariamente porque confían en Él por lo que Él es. El creer en Dios es el primer paso y muy necesario. Y evidentemente no vamos a obedecer a Dios si no creemos que existe. No vamos a dar nuestra vida, no vamos a poner nuestra vida en el Señor si no estamos convencidos de que Él es real. Hay mucha gente que no está convencida de que Él es real. ¿Cuántos están convencidos aquí de que Dios es real? Mucha, ¿verdad? Eso es importante preguntarlo. Eso es importante preguntarlo. Así que no sé si tú lo conoces de oída o realmente lo conoces y tienes una relación con Él que te lleva luego a desarrollar esa fe, que simplemente es confiar en que está hecho, aunque no veas las cosas. Así de simple. Interesantemente, la respuesta de Jesús, yo la pudiera parafrasear de esta manera, ¿verdad? Porque Jesús lo que le pregunta, lo que le dice, cuando Él le dice, ten misericordia de nosotros, o sea, haz algo, ¿verdad? Jesús lo que le dice al papá es, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo puedo pensar que la pregunta, yo pondría a Jesús un poquito más arrogante, perdóneme esta, ¿verdad? Pero yo me imagino a Jesús mirándolo con amor y con misericordia y diciéndole, la pregunta que me tienes que hacer no es si yo soy capaz, no es si yo soy capaz, es si tú eres capaz de creer. Si usted conoce quién es Él, usted sabe que Él puede hacer el milagro, ¿es o no es? Usted sabe que Él tiene el poder, usted sabe que Él tiene toda autoridad, usted sabe que Él hace lo imposible posible, usted tiene testimonios y ha visto gente que Dios ha hecho cosas. El viernes los jóvenes tenían un invitado, 33 años de edad, un chispo de hombre, le decían Pulguita, un chispo de hombre, y le decían Pulguita en los laureles, en los claveles en Bayamón. Eso, sí, el que sabe los laureles, gracias Pepe, le cogí todos los residenciales. Con una mamá creyente, él era, ay, cómo lo digo que no suene feo, él era el drogadicto más famoso de todo el residencial. Desde los 11 años, 14 años por ahí fue que él dijo, no recuerdo bien. Pero él contaba de que había una vecina que iba y le tocaba la puerta a la mamá, porque él dice que él lo vio. Él dice, si yo no llego a ser testigo no lo hubiese creído. Y le decía, el tecato hijo tuyo, ¿dónde está? Y ella que le contestaba, ¿de quién tú hablas? ¿A quién tú te refieres? ¿Al evangelista que vive aquí? Usted escuchó lo que yo dije, ¿verdad? Cuando usted cree y usted sabe quién es Dios, usted acciona su fe, por ridícula que le parezca al que lo escucha. Y la primera vez que este joven, limpiado por la sangre de Cristo, levantado por el poder del Señor, porque si usted lo ve no lo cree, la primera vez que predicó en el residencial, adivinen quién fue la primera que se convirtió. La vecina. Y Dios lo usó con nuestros jóvenes el viernes. Y tú lo miras y lo menos que te parece es que en algún momento de su vida haya sido drogadicto. Un nene chiquito, clean, bien vestidito, bien piloteado, como dicen por ahí, que no respira para predicar. Él va, ya me enteré que le cogieron el tiempo, ya lo sé,
Porque él no se para a respirar, le hace como que... Así. Yo creía que le íbamos a tener que dar CPR allí. Entonces yo lo miraba y yo decía, Dios hace milagros en el 2019. Y lo que era escoria, lo que era basura, aquella mujer, su fe en Dios, porque no es el amor de madre, es su fe en Dios, es el haber creído y haber accionado ese conocimiento en fe. Lo que veía era el evangelista, aún cuando estaba tirado allí en la casa con una sobredosis que él no podía ni con su vida. Pero este hombre, Dios lo que le pregunta, Jesús lo que le dice y le pregunta realmente es: tú no me puedes estar preguntando si yo soy capaz de hacerlo, porque si me conocieras, tú supieras que yo puedo. ¿Sabes tú que Dios puede obrar en tu necesidad? ¿Tú estás seguro que tú sabes que Dios puede hacer el milagro en tu crisis? ¿Que Dios puede enderezar lo que está torcido? Porque si no, lo primero que tienes que hacer es entrar en el conocimiento de quién es ese Jesús. De quién es el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque de otra manera te vas a quedar ahí. En venir cada domingo y decir: ay Señor, mira el milagrito que necesito, y salir por ahí y sigues caminando. No. Porque cuando tú crees hay un cambio. Cuando tú crees hay una transformación. Ese toque inicial de Dios en la vida tuya te hace ver lo que debes dejar, lo que debes hacer, cómo tienes que vivir. Solo hace ese primer toque. Digo, cuando es de verdad que Jesús toca, ¿sabes? Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Creemos cuando conocemos quién es Dios y cuáles son sus atributos. Y déjeme leerle una porción de Job, capítulo 38. Dice, desde el 1: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muéstrame tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién excedió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con reja y puse límites a sus orillas y dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, ese es el Dios que tú tienes que creer, en ese Dios que hace lo imposible posible. Porque no hay ser humano que haya hecho un mar, lo más que han hecho es un laguito. No hay nadie que haya hecho la creación como el Dios de los cielos. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, Dios. Mateo le añade una porción a ese pasaje después de esto, donde habla de la poca fe de los discípulos, ¿verdad? Cuando confrontó a los discípulos en el pasaje de Mateo, el Señor le dice que fue por vuestra poca fe. Y le dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diremos al monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada nos será imposible. Así que no basta con quedarnos en el creer, en decir: sí, no, yo sé quién es Dios, sí, yo sé que Él hizo los cielos y la tierra, no, yo estoy convencido de que Él es el Todopoderoso, que Él es el gran yo soy, porque cantamos y el gran yo soy y todas esas cosas. Pero el Señor le dijo a los discípulos
que ese creer, ese confiar, tenía que trascender a la acción. Así que mire qué interesante, como Dios nos lleva a que nosotros accionemos lo que decimos, para que despertemos muchas veces de creer que es venir a los pies del Señor y pedir. Esto no funciona así. Tenemos que tener fe como un grano de mostaza, y todo el mundo ha visto lo que es un grano de mostaza, ¿verdad? Eso es más chiquito que un grano de arroz. Más pequeño, es más, de un grano de arroz salen como tres granitos de mostaza, y cuidado si más. Así que no es mucha la fe que usted necesita tener. La respuesta que dio el Padre fue honesta, fue sincera. ¿Y sabes qué? Yo te invito a que en ese diálogo tuyo con Dios, en medio de tus procesos, tú seas honesta con Dios, tú seas honesto con el Señor, tú seas sincero, y que le diga: mira, Jesús, a mí me está resultando bien difícil creer que tú puedes hacer algo. A que nadie se le ocurre decirle eso al Señor. La verdad, Señor, es que yo veo las circunstancias y yo no le veo salida. Yo no sé, yo no creo que tú puedas hacer mucho, porque es que esto no tiene salida por ningún sitio. ¿Sabe? Este padre fue honesto y le dijo: sí, yo sé quién tú eres. Pues claro, si lo había escuchado, si había oído de los milagros, pues claro que sabía. Le dice: yo sé lo que se habla en el pueblo, lo que haces en el pueblo, de cómo sirves y cómo amas. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo esa fe que tú me estás pidiendo. No confío lo suficiente. Ayúdame a declarar que confío en quien tú eres y lo que eres capaz de hacer. Ese ayuda a mi incredulidad. Es esa declaración de que yo no creo así, pero ayúdame a creer. Óigame, porque si usted no puede, usted tiene que pedirle a Dios. Y Dios va a responder, y Dios lo va a ayudar. Dios va a empezar a manifestar su gloria, y usted va a comenzar a ver, usted va a comenzar a creer, usted va a comenzar a sentir. Mire, el martes aquí le hemos dado un giro completo a los cultos de los martes. Los que no están viniendo se lo están perdiendo. El martes comenzamos todo el mundo en el altar. Y esta vez yo traje un corito bien rapidito. Y empezamos a cantar: que se llene tu casa de tu gloria. Y esto aquí parecía un cielo bajito. En esta adoración no habíamos hecho nada. Estaba adoración cantando, la gente al frente, pero cuando uno se dispone a buscar a Dios, uno lo encuentra. Cuando tú le preguntas a Dios, Él te responde. Él va a responder. Él pidió ayuda continua. Lo que le dijo fue: ayúdame a confiar hoy, mañana y siempre. Ayúdame a yo poder poner en acción ese confiar. Y yo poder decir: sí, yo sé quién tú eres. Yo confío en ti. Bendito sea el Señor. El ayudar mi incredulidad es un reconocimiento de que en la humanidad, como humano, sigue siendo débil, y de que solo con el poder de Dios podrá tener suficiente fe para confiar. Yo no sé cuántos están así, de verdad se lo digo, sin reconocer su necesidad, solo pidiendo. Si Jesús regresara hoy, si Jesús viniera a la faz de la tierra hoy y se encontrara contigo en el supermercado, ¿usted sabe esas conversaciones de supermercado? ¿Verdad? Que uno estaciona el cajito, yo lo he hecho. Uno estaciona el cajito donde no molesta y tú empiezas a hablar con el que te encontraste, que hacían 6 meses que no lo veías, ¿verdad? Y hablan, se quieren contar la vida en 3 minutos. Si Jesús llegara hoy y se encontrara contigo en el supermercado, ¿cómo tú crees que Él estaría ante nuestra falta de creer en Él? Ante nuestra falta de tener fe, ante nuestra falta de creer que Él es fiel y que debemos confiar en Él.
que en esta misma conversación tú le dijeras, ay Señor, pero es que esto está tan difícil, Señor, y ya yo estoy tan cansada y tan agobiada que ya hasta la fe yo he perdido. En eso yo admiro a Leslie. Yo nunca he escuchado a Leslie decir que su hijo se va a morir, que su hijo va a terminar la vida perdido. Nunca. Ella es como la mamá de Ángelo. Ángelo era el predicador del viernes. Ella ve el evangelista. Empieza a declararlo. Porque por lo que aquel joven contó, que no contó mucho, porque él le dio el primado a Dios, no contó mucho de lo que el enemigo hizo con su vida. Lo cierto es que era para estar 7 pies bajo tierra. ¿Sabes? En estos tiempos que están matando a todo el mundo por bobería. Así que empieza a declararlo, porque Dios lo ve de una manera diferente. Tu tío lo ve como lo ve todo el mundo, pero qué bueno que tú eres la mamá. Qué bueno que el amor de madre te lleva a mirarlo y a reconocer que Dios es el que puede hacer la diferencia. Bendito sea el Señor. Mire, Dios, yo pienso que Jesús se horrorizaría por nuestra falta de fe, por nuestra falta de creer en Él, de verdad se lo digo. Aquella manifestación sincera del Padre y su necesidad de creer en aquel que se proclamaba Hijo de Dios y que hacía milagros, porque Él había visto que los ciegos veían, que los paralíticos caminaban, que los endemoniados eran liberados, que la lepra se iba. Oiga, usted y yo somos testigos de que el Señor sana el cáncer, quita la fibromialgia, quita la ansiedad, trabaja con nuestros temores. Si usted no ve eso, usted es ciego. Lo que tiene que hacer es darle una voltita por la gente de aquí. Aquí hay gente que Dios ha sanado de todo eso que yo he dicho. Aquí hay gente que ha sido levantada por el amor y el poder de Dios. Aquí hay gente que Dios los tiene de pie cuando la ciencia los tenía acostados. Usted tiene que hacer memoria de todo eso. Haga una salvedad. ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué Dios sana a unos y a otros no? Desde nuestra perspectiva. Porque la sanidad puede ser de muchas dimensiones. Lo que pasa es que nosotros la vemos de una sola. ¿Ok? De la física. Si yo tengo cáncer, me tiene que sanar. Pero yo quiero decirle que yo soy sobreviviente de cáncer y yo estoy sana. ¿Por qué? Porque si cuando yo vaya el mes que viene, que tengo que ir a Houston otra vez, ahora por mi 15, 16, 17 yo no voy a estar aquí. Yo tengo cita en Houston. A mí me vuelven a encontrar algo. ¿Sabe qué? Yo no voy a renegar de Dios. Yo no voy a seguir proclamando que yo estoy sana. Yo estoy sana porque Dios me ha dado la capacidad, el valor para ver a Dios en medio de todos los procesos y trabajarlos, aleluya. Para poder seguir diciéndole a los demás que lo estoy pasando tomado de la mano de Dios, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer porque Él está conmigo. ¿O es que lo voy a creer cuando me conviene? ¿O es que lo voy a creer para dártelo a ti, pero no para aplicármelo a mí? No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Lo que sí yo puedo decirle a ustedes hoy con certeza y sin lugar a equivocarme es que para que ocurra un milagro se necesitan 2 cosas. 1, la voluntad de Dios, obviamente, porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Y por eso sanará a algunos y otros no. Yo no sé, cuando yo llegue al cielo, esa es una de las que yo tengo apuntaditas para preguntarle. Porque yo no tengo la respuesta para eso. Así que a mí no me la venga a preguntar. Yo no lo sé. Se la pregunta a Yancel, que Yancel debe saber. 1, la voluntad de Dios para con nosotros. Y 2, la fe que tenemos que tener en Él, en el reconocimiento de Él. Por eso creo, ayuda en mi incredulidad. Y por eso tú y yo, si no tenemos suficiente fe, no la podemos accionar. Tenemos que ser capaces de ir delante del Padre y hablar con el Padre y decirle y abrirle nuestro corazón, y yo te aseguro que Él va a ayudar tu incredulidad y que tú le puedas decir: yo creo
yo creo, Señor, ayúdame a ir al donde tengo que llegar, a ir al máximo con esta fe, que es proclamar lo que usted no ve como cierto. Ese es el máximo de su fe. O sea, él se paró ahí y lo dijo tranquilita. Yo la miré y yo decía, wow. Y él me dijo esto y yo le contesté esto. Eso es fe. Eso es fe. No, el Señor me dijo que me dio palabra en un momento dado de que sí, de que no. Es proclamarlo, es proclamarlo. Piense conmigo por un momento acerca de una imposibilidad de la que ustedes enfrentan hoy. Este padre era un hijo con unas manifestaciones de las cuales le ocasionaban daño a su cuerpo y le ocasionaban daño a él al ver a su hijo en esas condiciones. Pero la imposibilidad que tú enfrentas hoy puede ser diferente. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis de familia, puede ser una crisis de valía, de que te sientes que no sirves, que no vales. Puede ser una crisis económica, puede ser una crisis de fe. Yo quiero que por un momento tú pienses en eso que te detiene, en eso que no permite que tú actives esa fe que necesitas para que el milagro se dé, para que Dios intervenga. Y obviamente yo soy de creencia, ¿verdad? Usted puede diferir de mí y usted está en todo su pleno derecho de así hacerlo. Yo siempre pido al Señor si es tu voluntad, porque yo creo en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios no es consona con la mía, quiere decir que esa es la mejor para mí, porque eso es lo que dice la palabra. Yo no lo sé todo, pero Él sí lo sabe todo. Así que me vale mejor confiar en Él que confiar en mí. Pero esa soy yo. ¿Cuál es esa gran montaña que tú enfrentas hoy? ¿Con qué actitud te acercas a ella delante de Dios? ¿Cómo la presentas delante de Dios? ¿Lo haces en actitud de desesperanza? ¿Lo haces como si fuera imposible de resolver? Tenía un Dios, usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Así, miren, a mí me hicieron eso en una tienda, con un celular. Me dijeron, eso ni Dios lo quita de ahí. Y a mí eso me molestó tanto, lo tengo que confesar. Porque Dios hace lo imposible posible. Porque ese chico no conoce a Dios. Y yo sí. ¿Y sabe qué? Yo terminé pidiéndole perdón. Porque él entendía que yo me había alterado y que le había faltado el respeto, y le dije que me perdonara. Cuando yo sé que yo tenía la razón. Me perdieron de cliente. Compré el celular en otro sitio. Pero me dio mucha pena cuando él me dijo así. Y dije, no conocía a Dios. Si la voluntad de Dios era que aquello no estuviera allí, que yo no iba a estar allí, no me pregunte. Pero Dios hace cualquier milagro. Yo no limito el poder de Dios. ¿Te atreves a decirle al Señor, aquí estoy? ¿Te atreves a decirle hoy, creo que se puede? Creo que tú lo puedes hacer. Creo, Señor, en ti. Ayúdame a creer más, a confiar, a proclamar el yo confío. Porque yo sé quién tú eres. ¿Te atreves en esta mañana a decirle, aquí te entrego mi matrimonio, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está mi situación de trabajo, aquí está mi problema, aquí está mi montaña? Y sientes que no crees mucho, decirle, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, Señor, porque no puedo solo. Porque el problema es tan grande, o yo lo siento tan grande, que no me permite arrancar. ¿Te atreves a decirle, Señor, yo sé que tú puedes? Quita las dudas de mí. Ayúdame a creer en tu gracia. Porque ¿sabe qué? Todo esto es por la gracia de Dios. Todo esto es por amor. No es que tú y yo nos merecemos que Dios haga el milagro en nosotros. Ese es el problema. No. Él lo hace por amor.
porque de tal manera nos ha amado que no lo podemos entender. Y en esta mañana, ya yo culminé, yo te voy a invitar. Yo no sé cómo están las circunstancias de tu vida y cuán difíciles puedan estar, cuán imposibles puedan estar. Pero yo te invito a que creas y mires quién es Dios para ti. Si yo creo en un Dios que es así, 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 así. Y las experiencias son las que marcan el conocimiento tuyo de Dios. En el seminario evangélico, cuando yo culminé mis estudios, cuando estaba por culminar, había que hacer una tesis, un trabajo. Y parte de las cosas que yo tenía que hacer era hablar de mi visión sobre Dios. De mi visión sobre Dios. Y usted sabe que Pablo decía que cuando él fue a hablar allí ¿cómo era que se llamaba aquella cosa? A la Acrópolis. Había un rincón que decía al Dios no conocido. ¿Se acuerda de eso? Yo espero que aquí ninguno tenga un Dios no conocido. Cuando yo me enfrenté con eso, de que tenía que hablar de quién era Dios para mí, cómo yo identificaba a Dios, yo tuve que ir atrás, tuve que echar esta mente atrás y ver toda mi trayectoria desde el día que yo me convertí y ver cómo había sido Dios en mi vida, cómo Dios se había manifestado. Fue un ejercicio muy interesante. Fue como si me pasaran una película de todos esos años. Y yo terminé reconociendo que Dios es el Dios que me acompaña. El Dios que nunca me dejó. El Dios que nunca me soltó de la mano y que por eso yo estaba de pie. Y hasta el día de hoy es el Dios que me acompaña. No ha fallado nada, ni una de las promesas que me hizo ha fallado. Ni una, ni una. Me ha guiado. Y lo mejor de todo es que yo siento que me acompaña. Si usted piensa que yo estoy loca, pues créalo. Pero yo siento que Él me acompaña, que en mis procesos Él va conmigo. Y cuando me desvío o cuando hago lo que no debo de hacer o tomo las decisiones equivocadas, yo siento como su espíritu me redarguye, porque anda conmigo. Y cuando usted aprende a conocer a Dios así, desde la perspectiva de sus experiencias, la próxima vez que usted tenga una montaña de frente, usted va a activar su fe y va a decir: esa montaña es bien grande, eso parece bien difícil, pero en el nombre del Señor yo voy, aleluya, porque Él está conmigo. Y si su experiencia es de un Dios sanador, no importa lo que venga, Dios va a estar con usted en medio de la enfermedad. Pero usted tiene que saber quién es Dios. Usted tiene que activar esa confianza en ese Dios que usted conoce. No para decirle: sí, Señor, cuando yo vea esto yo voy a decir que fuiste tú. No. Es hacerlo antes de que lo vea, porque eso es fe. Eso es fe. Amén. Vamos a estar puestos en pie.